Ok, ahora sí. Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, sean bienvenidos a esta segunda sesión de la capacitación de servidores de nuestra iglesia, la Misión Bíblica Bautista Adulta. La semana pasada estábamos viendo un poquito acerca de el carácter, el llamado y el carácter, ¿no? El llamado del líder al servicio y el carácter, ¿no? Lo importante que es el hecho de que el servicio no tenemos que entenderlo como un llamado de Dios que surge cuando hay una necesidad y hay una persona sensible a esa necesidad, la cual toma ese desafío de hacer algo a favor de esta situación que se está presentando, y Dios pone esa carga también en el corazón de esta persona y esta persona hace algo, ¿no? Ese es el llamado. Hemos visto que la gran mayoría, la totalidad de todos los hombres y mujeres en la Biblia han servido al Señor, han logrado cosas para la obra de Dios, pues han sido personas que han respondido a ese llamado. Segundo, también hemos reflexionado acerca del carácter del servidor, lo importante que es el carácter del servidor, porque al final, hermanos, decían alguien por ahí, la personalidad puede de alguna manera impactar, la apariencia puede llamar la atención, pero el carácter es al final lo que realmente influencia a las personas, lo que realmente toca los corazones y lo que realmente al final logra cosas. El carácter es muy importante en la vida del líder, pero para que ese carácter se pueda desarrollar, para que esa integridad, para que esa característica del hombre o la mujer del Señor se pueda desarrollar, es necesaria la vida espiritual. Y esto es justamente lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. La vida espiritual, ¿sí? Pero para empezar, vamos a reflexionar un poquito en esto, ¿no? Si has tenido el contacto con algún vehículo o moto o has manejado alguna vez o has estado o conoces algo, ¿no? de autos, sabes que cuando la aguja del indicador de combustible se encuentra ya en la parte roja, cerca a la letra E de empty, significa que el tanque está ya en las reservas, ¿no? No significa que no tiene gasolina, significa que ya está en la reserva, que es la parte, digamos, última de combustible que le queda al carro para poder andar antes de que se apague por completo. Los que saben siempre recomiendan que nunca debemos tener el combustible, o sea, nunca permitir que el combustible llegue a esa sección roja. ¿Por qué? Porque es la reserva, y la reserva solamente es utilizada para casos de emergencia. Y dentro del tanque de gasolina hay un pequeño aditamento, un pequeño aparato que se llama bomba de gasolina. Esta bomba de gasolina lo que hace es ¿no? Filtrar el combustible, que puede llegar con impurezas y cosas así, la filtra y la hace pasar pues al motor, donde va a ser utilizada para la combustión. Cuando el tanque de gasolina está siempre vacío, está con muy poquita gasolina, esa bomba de gasolina que está dentro se va deteriorando porque está fabricada justamente para trabajar con cierta cantidad de combustible. Y cuando hay muy poco combustible, ese aparato se va deteriorando, se va malogrando, va permitiendo que gasolina impura, con impurezas, entre al auto, al motor, y eso va desgastando y va destruyendo los componentes mecánicos que a la larga hacen pues que un motor deje de funcionar. Entonces es muy importante para los que manejamos mantener siempre el combustible en determinada cantidad mínima, ¿no? Y no permitir que baje de eso. Es muy parecida la analogía a nuestra propia vida espiritual. Muchas veces podemos estar viviendo la vida cristiana con el tanque vacío o semivacío, es decir, con los rezagos simplemente nuestra oración del domingo, con los rezagos de la palabra que escuchamos el domingo, y con eso tratamos de estar toda la semana, ¿no? Es decir, no leemos la palabra en la semana, ni tampoco oramos en la semana, entonces simplemente tratamos de vivir solamente con el recuerdo de lo que recibimos, de lo que oramos, de lo que cantamos el domingo. Y eso es muy peligroso, porque así como un auto no puede vivir, no puede funcionar adecuadamente con muy poca cantidad de combustible, así también cuando un servidor del Señor está viviendo con muy poca cantidad de oración, con muy poca cantidad de lectura de la palabra de Dios, eso definitivamente va a afectar su vida espiritual, va a afectar su temperamento, va a afectar la manera como ve las cosas, va a afectar su servicio,
va a afectar aún su familia. Entonces, yo quiero mencionarles algo. El ministerio pone mucha presión en la vida de una persona. El ministerio es precioso, hermanos. Servir a Dios es lo más lindo que hay. Yo vengo sirviendo al Señor desde el año 2000 aproximadamente. Ya, más o menos casi 20, 21 años sirviéndole al Señor. En diferentes ministerios. No siempre he sido pastor. De pastor tendré 3 años nada más, pero antes he servido en muchas otras cosas. Y es bonito, es hermoso. Es bonito servir al Señor. Pero pone mucha presión en la vida de un servidor, de una persona. Mucha presión, ¿en qué sentido? En el sentido de que muchas veces es cansado, muchas veces demanda tiempo, demanda fuerzas, demanda aún recursos económicos, demanda muchas cosas. A veces cuando servimos, pues nadie nos da ni las gracias, o a veces nadie nos da ni los recursos, y uno tiene que tratar de agenciárselas y conseguir dinero para inyectarlo en la obra, para darlo. Muchas veces es cansado, muchas veces es estresante, en el sentido de que a veces hay que convivir con personas, con conflictos, con situaciones y con circunstancias que muchas veces se suelen presentar. Entonces, vuelvo a repetir, el ministerio es difícil, es complicado y puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que, así como puede ser muy hermoso, también puede ser un peligro para una persona que no está caminando con su tanque espiritual lleno, ¿no? Que no está orando y que no está leyendo la palabra del Señor, que no está teniendo disciplinas espirituales. Lamentablemente he conocido también muchas personas que han abandonado el ministerio, que han dejado el ministerio. ¿Por qué? Porque en determinado momento cayeron en pecados groseros, cometieron errores que los descalificaron del ministerio, tomaron decisiones incorrectas que los sacaron del juego, y eso es justamente lo que quiero advertir, ¿no? Que es peligroso. Y para eso nosotros necesitamos entender la importancia de la vida espiritual. Mira lo que dice Raymond Edman, eso lo tomé del libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana del doctor Donald Whitney, un muy buen libro, de verdad yo recomiendo muchísimo, es un libro precioso. Dice esto: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas, está hablando de disciplinas espirituales, las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta en las escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. Me encantó esta declaración porque es muy cierta, ¿no? Habla del contexto en el cual vivimos actualmente, un contexto de desconocimiento de la palabra de Dios, un contexto de una suerte de repelús a todo lo que significa esfuerzo y disciplina cristiana, es decir, una persona que lee su Biblia, que ora al Señor, que ayuna, que congrega fielmente, se le ve como una persona extraña, se le ve como un fanático, se le ve como una persona intolerante, primitiva, anacrónica, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando es lo que un cristiano debe de ser, pero vivimos en la era de todo lo inmediato, ¿no? De la gratificación momentánea, del hedonismo, vivimos en la época de lo pragmático, ¿no? De que queremos todas las cosas ya, y que simplemente la era de lo cosmético, lo que importa es lo que se ve, no lo que uno es, ¿no? Entonces, en esta era en lo que lo cosmético importa más que lo que está dentro del corazón, pues una persona que es fervorosa en su disciplina espiritual, que es fervorosa en la oración, que es fervorosa en la vigilia, en el ayuno, se le ve como una persona extraña, se le ve como una persona loca, como una persona fanática, ¿no? Pero la verdad es que la única forma de que nosotros podamos resistir ante los embates de este mundo que está, y nunca lo olviden, hermanos, está diseñado para apartarte del Señor. La única forma que usted y yo podamos resistir es a través del carácter cristiano, a través de que nuestro carácter cristiano sea fortalecido
a través de que nuestro carácter cristiano nos mantenga firmes en el camino de la fe, y esto, dice este libro, solo proviene a través de la disciplina. Y me gusta esto porque es verdad. Uno no construye un carácter cristiano solamente con el paso del tiempo. Uno no construye un carácter cristiano solamente por buenos deseos, ¿no? Yo puedo decir, yo tengo el buen deseo de servir a Dios, a mí me encanta la obra de Dios, cómo quisiera yo ser una persona madura. Sí, yo puedo quererlo, pero del querer al lograrlo hay un trecho bastante amplio, y ese trecho se logra alcanzar solamente a través de la disciplina. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero estoy seguro que coincidirás conmigo en que esta frase es bastante pertinente para estos tiempos. Quiero hablar contigo acerca de estas cosas. En primer lugar, la base de la vida espiritual, es decir, donde todo comienza, es el nuevo nacimiento. Y parece obvio, ¿verdad? Pero es necesario tomarlo en cuenta. No hay vida espiritual si no hay regeneración primero. Entonces, esto nos ayuda para poder comprender el ser humano por sí mismo no puede producir espiritualidad. La espiritualidad proviene del Espíritu de Dios, viene de Dios. Y eso funciona, eso se da, eso se produce cuando nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Y esto es muy importante, no solo para nuestras propias vidas, pero también cuando estamos tratando con personas. Yo no puedo empezar a discipular a alguien que todavía no ha nacido de nuevo. Yo no puedo esperar frutos espirituales de una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Tiene que haber regeneración, tiene que haber nuevo nacimiento para que recién exista una vida espiritual. Nadie puede ser espiritual sin regeneración, porque el Espíritu Santo está involucrado activamente en la producción de espiritualidad. Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que produce la espiritualidad. Sí, eso quiero que usted lo tenga presente. Es el Espíritu de Dios el que produce la espiritualidad en el creyente. No somos nosotros mismos, no son nuestras costumbres y no son nuestras prácticas de ninguna manera. Es el Espíritu Santo el que produce la espiritualidad en nosotros. Ahora, Charles Ryrie, un teólogo ya conocido, antiguo, él definía la espiritualidad como una relación adulta con el Espíritu Santo. Me gusta esa definición. La espiritualidad él la definía como una relación adulta con el Espíritu Santo. Una comunión, pero no una comunión infantil, ¿no? Eso es muy importante, no es una comunión infantil. Yo con mis hijas, por ejemplo, yo puedo verlo de una manera muy clara, ¿no? Mis hijas normalmente, al ser pequeñas, su vida está enfocada en ellas mismas, ¿no? Ellas están enfocadas en lo que quieren, en lo que desean, en las cosas que ellas ven. No están pensando mucho en las demás personas porque todavía no desarrollan esa capacidad de empatía, esa capacidad de identificarse con el otro, esa capacidad de ver esas cosas. Eso es propio de la vida adulta, no de la niñez. Y cuando nosotros tenemos una relación infantil con el Espíritu Santo, entonces nosotros siempre estamos pidiendo cosas, estamos deseando, quejándonos, exigiendo cosas, pero nunca estamos dispuestos a conocer más a Dios, a conversar con Dios en una relación más adulta, en poder pedir no solo por nosotros, sino por otras personas. Entonces la vida espiritual, la espiritualidad sana, se define como una relación adulta con el Espíritu Santo. Cuando usted no está centrado en sí mismo, como un niño, ¿no? Yo quiero esto, papá, quiero aquello, me quiero comer esto, no quiero comer esto, no. Sino que usted tiene una relación adulta con el Señor. Un factor importante en la producción de la espiritualidad es el tiempo. Sin embargo, este no es el único factor ni el más importante. ¿A qué quiero referirme? Que seguramente una persona que tenga mucho tiempo en el Señor, pues será más probable que sea una persona madura espiritualmente, aunque no necesariamente sea así. El tiempo es importante. Lo que sí podemos decir es que una persona nueva creyente que tiene muy poco tiempo en el Señor definitivamente no puede ser una persona madura espiritualmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tiempo es un factor importante, no es el único, pero es importante, es necesario para que se produzca la espiritualidad. Porque la espiritualidad se va produciendo a través de esa relación adulta con el Señor, cuando Dios nos permite pasar por circunstancias, pruebas, tentaciones, diferentes circunstancias en medio de las cuales nosotros vamos desarrollando una vida de oración, vamos desarrollando un entendimiento más profundo de la palabra del Señor, vamos desarrollando esas convicciones cristianas que nos mantienen sólidos en lo que nosotros creemos, vamos incluso tropezándonos, cayéndonos y volviéndonos a levantar, reafirmando nuestro deseo de buscar a Dios, y eso demanda tiempo.
Eso no se consigue en 2, 3 meses de creyente. Eso toma tiempo, a veces años. Entonces, hermano, la vida espiritual empieza con la regeneración, es sostenida y producida por el Espíritu Santo a través del tiempo en la vida del creyente. Todos los creyentes tenemos el mismo inicio, todos empezamos en el mismo punto, cuando nacemos espiritualmente, pero no todos avanzamos en la misma intensidad o con la misma velocidad, sino que hay diferentes grados de crecimiento en la vida espiritual. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de la disciplina, va a depender de la dedicación, va a depender del compromiso, va a depender de las decisiones que ese creyente tome para su propia vida espiritual. ¿Sí? Y eso significa que pueden haber 2 creyentes que estén en la misma iglesia, alimentándose de la misma palabra, escuchando las mismas prédicas, orando y congregando en las mismas reuniones, y sin embargo uno avanza y el otro se estanca. ¿Por qué? Si ambos reciben la misma palabra, si ambos están congregando en la misma iglesia, ambos tienen el mismo pastor, porque estas 2 personas tienen al final decisiones diferentes, acercamientos y ópticas diferentes con respecto a la vida espiritual. Entonces vamos viendo varios factores. El nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios produciendo la espiritualidad en el creyente a través del tiempo, en una actitud adulta del creyente para con el Espíritu Santo y respaldada por decisiones de compromiso, de obediencia, de consagración, que cada creyente va tomando de manera voluntaria y que tienen incidencia en su propio crecimiento. Entonces, si yo tomo buenas decisiones espirituales, creceré más. Si yo tomo malas decisiones o vivo una vida desordenada espiritualmente hablando, es decir, un día oro, otro día no, una semana leo, la siguiente semana ya no leo nada, o empiezo un devocional, nunca lo termino, ¿me entiende? Entonces, si yo tengo esa vida desordenada, no va a ser lo mismo, pues no voy a obtener los mismos resultados que una persona que está manteniéndose la constante en la disciplina de la oración, de la palabra y de todas aquellas cosas que vamos a seguir viendo. Entonces, al final, cada creyente es responsable de su propio crecimiento espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Otro aspecto importante. La vida espiritual se evidencia, se deja ver. El Evangelio de Mateo decía que lo que nosotros oramos a Dios en privado, Dios lo recompensa en público. Lo que nosotros somos en privado, eso se va a manifestar en público, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en las decisiones que tomamos, la calidad de las decisiones que tomamos, el pensamiento que tenemos, la actitud ante la vida que tenemos, todas esas cosas son evidencias de cómo están dando nuestro mundo interior. Si nuestro mundo interior no está bien, entonces nuestro mundo exterior también va a estar en desorden. ¿Cuál es la principal evidencia de una vida espiritual sana? El fruto del Espíritu Santo, hermanos. El fruto del Espíritu Santo. La espiritualidad, tarde o temprano, es evidente en un creyente. Es decir, si usted está orando, si usted está leyendo la palabra, si usted está buscando ser fiel en estas cosas, tarde o temprano se va a dejar ver en su propia vida, en su manera de actuar, cómo enfrenta la vida, cómo es su temperamento, su carácter. Eso se va a ir transformando y la gente lo va a poder notar, lo va a poder ver, porque en algún momento se va a evidenciar. La espiritualidad implica el control del espíritu sobre un creyente. Significa que yo voy cediendo el control de mi vida y lo voy dando a que el Señor tome el control. No porque yo me vuelva un androide, me vuelva un robot, que no tengo voluntad propia ni decisiones propias, no. Sino que mis decisiones se vuelven las decisiones que Dios quiere que yo tome. Mis pensamientos se vuelven los pensamientos que Dios quiere que yo tenga. Mis sentimientos se van volviendo los sentimientos que Dios quiere que yo tenga. Voy cediéndole el control al Espíritu Santo. Voy cediéndole la totalidad de mi vida al dominio, al señorío, a la voluntad del Espíritu Santo sobre mí. Eso es espiritualidad. Hay personas que malentienden esto y piensan que el espíritu, que la vida espiritual es gritar, saltar, manifestaciones espirituales, ¿verdad? Piensan que estoy más lleno del espíritu porque grito, porque salto, porque lloro,
Y bueno, acá hay que hacer una aclaración. Si bien es cierto, las lágrimas, esta sensación pues de amor, de quebrantamiento que a veces uno puede sentir cuando está orando, cuando está buscando a Dios, sí son parte de la vida cristiana, son parte de las experiencias que un cristiano vive. Eso no significa que eso es el sinónimo, la evidencia de la vida espiritual. En otras palabras, a veces he tenido momentos de oración en mi vida que empiezo a orar y comienzo a derramar lágrimas de gozo, de alegría o de quebrantamiento, o escucho una alabanza y de pronto mi corazón se constriñe y siento de verdad tanto amor y comienzo a quebrantarme y puedo derramar lágrimas incluso alabando al Señor. Sí, pero eso no es todo el tiempo. Hay días en que me pongo a orar y no siento absolutamente nada. Hay días en que escucho la palabra o canto alabanzas y no siento absolutamente nada. Pero eso no significa que ese día Dios no estuvo allí. Dios estuvo allí. Entonces, no podemos poner las experiencias al mismo nivel que la doctrina, que la enseñanza. Las experiencias acompañan a veces la vida del creyente y es bonito eso porque hay días en que el Señor nos sorprende con estas cosas y está bien, pero eso no significa necesariamente vida espiritual. Vida espiritual tiene que ver con algo más objetivo, algo más concreto, que es esto: el creyente evidenciará a Cristo en su carácter y acciones por el poder del Espíritu. Recuerda, ¿qué cosa es espiritualidad? El control del Espíritu sobre un creyente. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 16? El Espíritu tomará de lo que es mío y lo hará saber. Lo que va a hacer el Espíritu Santo siempre es apuntar a Cristo. Lo que el Espíritu Santo siempre va a hacer, hermanos, es apuntar a Cristo, es glorificar al Hijo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está controlando mi vida, ¿qué va a hacer en mi vida? Va a apuntar al Hijo de Dios. Va a producir en mi carácter el fruto del Espíritu Santo por su poder. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra estas cosas, dice Pablo, no hay ley. Porque los que han crucificado, los que han sido crucificados con Cristo, han crucificado su carne, ¿no? Con todas sus pasiones y deseos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, con todas estas virtudes que acabo de mencionar hace un momento, estos aspectos de carácter, empiezan a producirse en la vida de una persona que se está sujetando al dominio del Espíritu Santo. Es importante entender esto, porque nuestra tendencia natural como seres humanos pecaminosos, salvados por gracia, pero aún con una tendencia pecaminosa, es caminar en la carne, es caminar en nuestros propios deseos, nuestros pecados, nuestras prejuicios, nuestros malos hábitos, nuestras mañas, ¿verdad? Pero cuando el creyente está orando y está buscando a Dios, entonces el fruto del Espíritu Santo, estos rasgos de carácter en su vida se van a empezar a manifestar. Ahora, estarás de acuerdo conmigo en que una persona que sirve al Señor en su carne, es decir, con estos aspectos de la carne, va a tener un resultado diferente a una persona que está sirviendo al Señor en el poder del Espíritu Santo. Una persona que sirve al Señor con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, caray, un tremendo hombre o mujer de Dios, ¿verdad? Que es paciente, que es fervoroso, que sirve al Señor, que con gozo, con alegría, ama a los hermanos, es responsable de lo que hace, es firme y disciplinado en lo que piensa, en lo que dice. Pero una persona que está sirviendo al Señor en su carne, y conocemos cuáles son las obras de la carne, ¿no? Celos, contiendas, herejías, disensiones, orgías, borracheras, divisiones, mentiras y tantas cosas más. Entonces, definitivamente, un servidor del Señor que están dando en su carne y un servidor del Señor que están dando en el Espíritu son completamente diferentes. Y el impacto que estas personas tengan en el ministerio también va a ser diferente. Nadie quiere servir a una persona, nadie quiere seguir a una persona que tiene estos rasgos de carácter pues tan feos. Todos queremos seguir a personas que nos inspiran. Todos queremos seguir a personas que nos motivan. Todos queremos seguir a personas que nos alientan. Todos queremos trabajar junto a personas que nos animan, que nos motivan, no que nos desaniman. Y para eso es importante cuidar de nuestra vida espiritual. La evidencia de que el espíritu, perdón, controla a un creyente no se encuentra en manifestaciones espirituales, como ya lo hemos dicho, sino en la presentación de Cristo, en el carácter.
Yo no soy más espiritual, hermanos, porque grito, salto o lloro. No, yo soy más espiritual. Tampoco soy más espiritual porque tengo más tiempo en la iglesia. Tampoco soy más espiritual porque sirvo más necesariamente. ¿Sabes cómo se nota el grado de espiritualidad? Yo soy más espiritual cuando me voy pareciendo más a Cristo Jesús. Cuando mi carácter se va conformando al carácter del Hijo de Dios. ¿Y cómo era el Hijo de Dios, hermanos? ¿Qué decía la palabra del Señor? Mateo capítulo 11. ¿Qué decía el Señor Jesús acerca de sí mismo? Llevad mi yugo sobre mí. Perdón, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ve? Entonces, sé como Jesús, eso es verdadera espiritualidad. No es pasar tiempo necesariamente en la iglesia o sirviendo, no es tener mucho conocimiento necesariamente, aunque el conocimiento es importante y que pase tiempo también es importante. No es manifestaciones espirituales, gritar, saltar, llorar, ¿no? Aunque a veces vas a tener eso en tu vida, seguramente. No, la manifestación de la espiritualidad verdadera en un creyente es que te vas pareciendo más a Jesús. Y la gente lo va notando. La gente lo va notando. ¿Por qué crees, hermanos, que la gente como moscas seguían al Señor Jesús? Lo seguían. Querían estar con Él. Los niños, los ladrones, las personas pecadoras, todo el mundo quería estar con Él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una personalidad atrayente, porque Jesús tenía una personalidad amable, porque el Señor tenía una personalidad amorosa, porque el Señor tenía una personalidad que impactaba, ¿ve? Que impactaba. ¿Y por qué la gente no quería estar con los fariseos? Porque eran duros, legalistas, fríos, religiosos, inflexibles, hasta malcriados, te podría decir yo, irrespetuosos. Entonces, el carácter que nosotros tengamos en nuestra vida va a influenciar muchísimo en nuestro ministerio, hermanos. En nuestro ministerio. Un creyente carnal es uno, por el contrario, que vive lejos del control del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos hablado un poquito ya acerca de eso. ¿Cuál es la meta de la vida espiritual? La semejanza a Cristo. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo, Mateo 10, 24 y 25. Bástele al discípulo ser como su maestro. La meta del discípulo es ser como el maestro, ser como el Señor. Esa debe ser nuestra meta como creyentes y como discípulos del Señor. Ser como Jesús, ser como Él. Esa es la meta. Y la meta de los ministerios dentro de la iglesia local, ¿cuál es? El crecimiento espiritual, hermanos. ¿Sí? Y acá quiero aclarar esto. Si bien es cierto, todos queremos crecer como iglesia, si bien es cierto, todos queremos ganar a más personas para Cristo, si es cierto, nosotros queremos tener un templo más grande, adorar al Señor de una mejor manera, un mejor equipo musical, mejores instrumentos, un templo más hermoso. Sí, todos queremos esas cosas, pero nada de eso puede suceder si primero no sucede el crecimiento espiritual. Todos queremos de manera personal prosperar, tal vez tener una casita propia, casarnos, tener hijos, tener cositas, ¿verdad? Progresar en nuestra carrera, avanzar. Seguramente que sí, excelente, gloria a Dios por eso, pero nada de eso va a suceder tampoco si no hay primero crecimiento espiritual. Y la meta de la iglesia, la meta de los ministerios es producir crecimiento espiritual. Producir crecimiento espiritual. Hay dos tipos de servidores. Yo he podido identificar. Hay un grupo de servidores que recién están empezando a servir al Señor y que su labor es más operativa, es decir, hacen cosas. Tienen esa pasión, tienen ese deseo, tienen ese don de servicio y hacen cosas. Y está bien, necesitamos hombres y mujeres así, con ese corazón de servicio, con ese corazón de amor por la obra de Dios. Pero hay otro nivel de servicio que es un poco más profundo y que es un nivel de servicio más ministerial en el sentido de que ya tiene que ver con las relaciones entre las personas. Aconsejar, entrenar, discipular, tratar casos difíciles que a veces suceden entre los creyentes. Y eso demanda ya otro tipo de competencias. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que los pastores deben de estar abocados, enfocados, concentrados
en orar, leer, predicar la palabra y tratar con las personas, tratar con los hermanos. La meta de los ministerios, hermanos, como dice la palabra del Señor en Efesios 4:11 al 13, es que todos nosotros crezcamos a la semejanza y la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Entonces, la meta de la iglesia es que los creyentes crezcamos. Y en el crecimiento va a venir la multiplicación. Si nosotros estamos creciendo espiritualmente, estamos madurando a la semejanza del Señor Jesús, la pasión por evangelizar, la pasión por servir, la pasión por hacer la obra de Dios, va a venir, es parte del crecimiento espiritual. En otras palabras, una persona que no tiene deseo de evangelizar, una persona que no tiene deseo de servir, una persona que no tiene deseo de congregar, una persona que no tiene deseo de dar para la obra de Dios, no es una persona madura espiritualmente, así tenga 30 años en la iglesia. Pero una persona que está madurando espiritualmente tiene ese deseo, tiene esa pasión, manifiesta ese compromiso. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor en las diferentes áreas y ámbitos de la obra del Señor, en lo que sea que el Señor le haya puesto a usted, usted tiene que tener eso en mente. Su servicio forma parte de un proceso de edificación de los santos. Cuando yo predico, no estoy pensando en ser famoso, en que me conozcan, en que me inviten. No, estoy pensando cómo esta predicación va a ayudar a que mis hermanos crezcan. Cuando usted está trabajando con adolescentes, cuando usted está trabajando con niños, cuando usted está trabajando con jóvenes, con matrimonios, con mujeres, usted tiene que estar pensando, lo que yo estoy haciendo, mi manera de comportarme, mi testimonio entre los demás, cómo está ayudando a que la iglesia crezca, se edifique, se parezca más a Jesús. Es un buen filtro para poder pensar. ¿Cómo logramos este crecimiento espiritual, hermanos? Lo conseguimos y lo logramos a través de las disciplinas espirituales para la piedad. La palabra piedad es algo que no se utiliza ya mucho actualmente, pero podemos definir la piedad como el fervor, o mejor aún, como la correcta relación con Dios y con el hombre. Piedad. De tal suerte que cuando hablamos de los impíos, estamos hablando de una persona que no tiene piedad. El impío no es una persona que no dice pío. El impío es una persona que no tiene piedad. Es decir, no tiene una adecuada relación con Dios. No tiene temor de Dios. No le interesan las cosas espirituales. ¿Verdad? Pero el creyente debe ser un creyente piadoso, que tiene piedad. No que se casó con la piedad, no, tiene piedad. Tiene una correcta relación con Dios. Tiene un correcto temor por Dios. Tiene un amor por Dios. ¿Y cómo logramos eso? Porque recuerda que te dije al inicio, eso no se produce de manera natural. ¿Cómo logramos esto? A través de las disciplinas espirituales, que son toda esta serie de regalos que el Señor nos ha dado para que el creyente los practique y por medio de ellos crezcamos espiritualmente. A ver, hagamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales más conocidas? Bueno, la oración, la lectura de la palabra, ¿verdad? El ayuno, la vigilia, pero hay muchos otros más. La alabanza, por ejemplo, es una disciplina espiritual. La rendición de cuentas es una disciplina espiritual. El congregar regularmente en iglesia local es una disciplina espiritual. El diezmar y ofrendar es una disciplina espiritual. El memorizar versos bíblicos es una disciplina espiritual. El meditar en la palabra de Dios es una disciplina espiritual. No solamente lo leo, no solamente lo memorizo, pienso en ello. Es una disciplina espiritual. El escribir un diario con mis experiencias espirituales, con mis oraciones, mantener un listado de oración, escribir las cosas que Dios ha concedido en mi vida, o palabras de gratitud al Señor, es una disciplina espiritual. ¿Me entiende?
Hay disciplinas espirituales personales y hay disciplinas espirituales corporativas. No es lo mismo orar en privado que orar en público con mis hermanos, pero ambas son disciplinas espirituales y son necesarias. Yo necesito orar en privado, pero también necesito orar en público con mis hermanos. Yo puedo alabar al Señor en mi casa y no voy a torturar a nadie porque mi voz de gallo ronco no va a afectar a nadie, pero también voy a cantar en la iglesia. Claro, entre tantas voces no se escuchan mis gallos, pero yo necesito cantar junto a mis hermanos y como un solo cuerpo alabar al Señor. Y ambas son disciplinas importantes. Una es personal y otra es corporativa. Y también hay disciplinas corporativas solamente. Por ejemplo, la Cena del Señor. La Cena del Señor es una disciplina espiritual que yo no puedo practicarla solo en mi casa. Lo hemos estado haciendo en un contexto de pandemia solamente porque no podíamos reunirnos presencialmente. Pero ahora que nos reunimos presencialmente, sí, participamos de la Cena del Señor en casa, en el templo. Y es necesario que así sea, juntos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Entonces, estas disciplinas espirituales son los medios para nuestro crecimiento. Eso quiere decir que mientras más yo los practique, yo voy creciendo en mi vida espiritual. Por eso es tan importante que el creyente practique estas cosas. Y es lo que decíamos al inicio. Este mundo moderno, este evangelicalismo moderno, cuando ve un creyente que ora, que vigila, que hace ayuno, que lee la palabra, que memoriza versos bíblicos, lo ve como fanático. Este es un religioso, un legalista. No, yo solo quiero amor, yo solo quiero Jesús, yo solo quiero cantar. No, no. La Biblia nos enseña que el creyente tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque Jesús lo practicó. Jesús iba a la sinagoga. Jesús oraba. Jesús hacía vigilia. Jesús ayunaba. ¿Me entiende? Él practicaba disciplinas espirituales. Y todos los apóstoles igual. Vemos a Pablo orar, vemos a Pablo ir y congregar junto con los hermanos, vemos a Pablo tomar votos, vemos a Pablo hacer vigilia, y todo hombre de Dios, hermanos, que conocemos en la palabra del Señor, practicaba una o varias disciplinas espirituales para la piedad. No se puede entender el crecimiento espiritual sin considerar estas dos cosas. Disciplinas personales, disciplinas corporativas. Eso es importante. Ambas son importantes para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra vida espiritual. Es importantísimo tenerlo presente. ¿Hay poder en la vida espiritual? Sí, en la llenura del Espíritu Santo, que es uno de los frutos, que es una de las consecuencias de vivir teniendo disciplinas espirituales. La Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu Santo. El creyente debe caminar lleno del Espíritu Santo. El creyente debe ministrar en el poder del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:28 y 29. ¿A quién anunciamos? Testificando y enseñando a todo hombre, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para Pablo era claro que el servicio al Señor está profundamente involucrado o está profundamente relacionado con una vida espiritual. En otras palabras, si yo estoy caminando lleno del poder del Espíritu Santo, entonces voy a servir con gozo, voy a servir con alegría, voy a servir con la bendición de Dios. Dios me va a utilizar mucho más que si yo estuviera caminando en mi carne, que si yo estuviera sirviendo a Dios sin oración, sin leer la palabra, sin meditar. No es lo mismo, pues. Voy a servir cansado, voy a servir quejándome, voy a servir molesto tal vez, o voy a servir deprimido porque tengo muchos problemas en mi casa y vengo a servir, pero así todo triste, todo meditabundo, todo taciturno. Necesito vivir y servir lleno del Espíritu Santo.
¿Cuál es la verdadera llenura del Espíritu Santo? Es cuando el Señor controla nuestra vida. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón está rebosando de gratitud por el Señor, de gratitud a su obra, de amor a los hermanos, de buena actitud, de responsabilidad, de disciplina, de fuerza, y así servimos al Señor, con ese gozo y con esa alegría. ¿Cuál es el peligro? El peligro es cuando no practicamos las disciplinas espirituales. El peligro es cuando no estamos sirviendo a Dios o no estamos caminando, desarrollando nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Hay un crecimiento, ¿no? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay un crecimiento que se espera del creyente. Ese crecimiento viene por las disciplinas espirituales. Pero ¿qué pasa cuando yo no las practico? ¿Qué pasa cuando yo por una u otra razón no las practico, no las incorporo a mi vida, no las hago una práctica, un hábito? Empiezan a surgir las obras de la carne. Pablo dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Y usted lo puede leer en su casa. Hechicerías, divisiones, celos, contiendas, herejías, borracheras, orgías, idolatrías, avaricia y muchas cosas más. Cuando tenemos una vida espiritual enfermiza, es decir, no estamos alimentándonos correctamente de la palabra de Dios, no estamos orando bien, no estamos haciendo las cosas correctas, eso va a conllevar madurez espiritual. Ponte a pensar. Imagínate tú que durante una semana, solo una semana, casi no tomes agua o no tomes nada de agua, no comas, tampoco duermas. No llegas ni siquiera a los 3 días y ya estarías muerto ya. Porque tu cuerpo necesita dormir. Cuando no dormimos las horas, digamos que necesarias o prudentes por lo menos, estamos débiles al día siguiente, de mal humor, irritables. Cuando no comemos, igual, nos podemos enfermar rápidamente, más rápidamente que si comiéramos. Si no tomamos agua, no pasaríamos ni 2 días y estaríamos muertos simplemente. Es lo mismo para la vida espiritual. Claro, no lo veo, ¿no? Inmediatamente, pero lo voy a ver en mi vida. Si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy congregando, si no estoy participando de las disciplinas espirituales, tarde o temprano se va a notar. Charles Spurgeon decía que todos los que en algún momento se apartaron de Cristo empezaron apartándose de la oración y de la palabra. Y terminaron apartándose de Cristo. Hace un tiempo atrás yo les compartía a los ancianos del devocional que estamos haciendo, ¿verdad? Que ayer participamos de la bonita noticia que ya acabamos de leer todo el Antiguo Testamento, ahora estamos empezando con el Nuevo. Y yo les decía, hermanos, hay días en que de verdad yo no tengo ganas de escribir, o sea, no tengo ganas de leer, de meditar y escribir. ¿Verdad? Hay días que yo pienso, pero ¿por qué sigo con esto? Pero sabes, hermano, lo que les dije a ellos, y te lo repito ahora, ¿no? Lo hacía. ¿Y sabes por qué? Por mí mismo, porque yo necesito leer la palabra. Lo hacía por mí mismo, porque yo necesito día con día meditar, no solo leerlo, pero meditarlo, porque para escribir el devocional tengo que pensar, tengo que meditar, tengo que reflexionar, ¿qué me enseña este pasaje? Y para mí ese ejercicio, no sabes cómo me ha bendecido todos estos meses. Para mí ha sido tremendo. Ya vamos a entrar al mes 10.
casi 10 meses ya de leer la Biblia todos los días. Y son varios capítulos, a veces son 5, 6 capítulos, a veces 3, a veces 2, depende. Pero no sé, para mí ha sido de una tremenda bendición. Y lo necesito. Y el próximo año voy a hacer lo mismo. Empezaré nuevamente. Y estoy seguro que encontraré nuevas cosas. Entonces, hermanos, usted necesita las disciplinas espirituales para su vida propia, para su vida personal. Puedo notar el cambio, hay un crecimiento mayor. Claro, con esto no estoy diciendo que antes no he hecho devocionales, sí, sí los he hecho, pero no en este sentido, ¿no? Yo los leía nada más y bueno, por ahí tal vez algún día apuntaba algo importante, pero ahora es algo más sistemático, ¿no? Y para mí ha sido de más bendición, porque se van conjugando varias disciplinas, la lectura, la memorización, el escribir un diario, pues es como un diario esto, yo lo tengo guardado en un Word día por día. Entonces son varias disciplinas que se van conjugando, la oración es de gran bendición. Pero cuando hay inmadurez espiritual, hermanos, esto conlleva frutos de la carne e incluso puede descalificarnos del ministerio, ¿no? Pablo decía esto en 1 Corintios 9, 24 a 27. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred pues de tal manera, dice, que lo obtengáis. Así que yo de esta manera, dice, corro, no como a la aventura. Yo de esta manera peleo, dice, no como golpeando el aire, sino que me golpeo a mí mismo y pongo mi cuerpo en servidumbre. No vaya a ser, dice Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y es un tremendo texto, hermano, que animo a que lo memorices. Es un tremendo texto. Porque es una advertencia que yo tengo clavada ahí en mi mente. Cuidado, no vaya a ser que después de predicar tanto, tú mismo no te prediques a ti mismo. No vaya a ser que después de aconsejar a tanta gente, tú mismo termines haciendo lo mismo que dijiste que no se debe de hacer. No vaya a ser que tú, habiendo sido de ánimo para otros, tú mismo te desanimes y seas de tropiezo para la iglesia. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, hermano. Por supuesto, y conozco gente que ha sido de gran bendición en el pasado, pero que ahora es de gran tropiezo. Porque le dieron la espalda al Señor, porque se descuidaron, porque no hicieron las cosas de la manera correcta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. Hay algunos termómetros que usted y yo podemos tener, ¿no? Esos son alarmas, son termómetros, son algunas cosas en la vida que podemos reflexionar y decir, hey, esto me está mostrando peligro, peligro, cuidado. Por ejemplo, usted tiende a rendir cuentas cada cierto tiempo. No estoy diciendo que tengas que contarle al pastor, a los ancianos, todo lo que haces, ¿no? Pastor, mira, hoy día almorcé chanfañita, me vestí de tal manera, fui al baño 3 veces. No, no. Lo que estoy diciendo es que tienes una práctica regular, cada 15 días, cada 2 semanas, cada mes, no lo sé. De tú mismo, de tu propia iniciativa, rendir cuentas, acercarte a un líder, a un anciano al cual tú confías y, mire, hermano, hermana, pastor, lo que sea, mire, así está mi vida, así estoy andando, así estoy en mi vida devocional, he fallado en esto, pero estoy haciendo esto. Eso es importante, hermanos. Es muy importante la rendición de cuentas. Porque ya sabes que eres responsable ante alguien más. Y aún se te hace más difícil de repente caer en la tentación, porque dices, no, pero alguien me está observando, sabe cómo estoy. Otro termómetro importante de nuestra vida espiritual es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tomamos la cena del Señor, la idea es que la tomemos de una manera digna, ¿no? Es decir, estamos caminando bien con el Señor y por eso tomamos la cena del Señor. Y incluso nosotros siempre decimos que si alguien está andando mal con el Señor, no tome la cena del Señor, porque la Biblia nos manda a no tomar la cena del Señor indignamente. Pero ¿sabes qué pasa? Hay creyentes que con esa excusa van varios meses que no toman la cena del Señor. Todavía se ponen bíblicos, porque dicen, no, yo no quiero tomar la cena del Señor indignamente, yo no quiero ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Hace cuánto no tomas la cena? Desde antes de la pandemia. No, pues, ¿qué significa eso?
que te importa muy poco tu vida espiritual y que prefieres abstenerte y no tomarla. Pero lo que tú no sabes es que tomar la cena del Señor es un mandamiento del Señor. El Señor lo mandó. Jesús dijo, todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. El apóstol Pablo lo enseñó también, 1 Corintios 11. Así que todas las veces que comáis la cena y bebáis el pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que es una orden. Y si yo no lo obedezco, sorpresa, es pecado. Entonces, hermanos, la cena del Señor es un termómetro de tu propia vida espiritual. Este domingo vamos a participar de la cena del Señor. Yo ya debería estar pensando en esta semana, analizándome, a ver, Señor, ¿cómo llego a esta cena? ¿Estoy bien contigo? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Tengo algún problema con alguien que tengo que solucionar, que tengo que zanjar? Porque yo quiero tomar la cena del Señor. Yo no quiero decir, no, mejor no la tomo. No, yo quiero tomar la cena del Señor. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Cuidado con eso. La mayordomía cristiana también es un termómetro de la vida espiritual. Estoy congregando regularmente, no solamente en los servicios presenciales del domingo, pero los de la noche del domingo, los miércoles, estoy haciéndome presente, animando a mis hermanos a orar, escuchando la palabra. Y eso sobre todo, hermanos, para los líderes, sobre todo para los ancianos. Nosotros tenemos que estar ahí de cajón. No podemos no estar, tenemos que estar. ¿Cómo yo puedo decir a un hermano, no, hermano, congrega, si yo no estoy ahí? Mi hermano, pero yo ni te veo. ¿Cómo es eso? Yo tengo que estar allí. Yo tengo que dar el ejemplo. Si no, entonces todo lo que estoy diciendo no vale nada, porque al final yo no lo hago. Necesito congregar regularmente. Los diezmos y ofrendas al Señor, también. Es un termómetro de mi vida espiritual. No necesariamente el Señor me bendecirá con millonadas, pero siempre me va a bendecir con algo en la semana, no me va a dejar abandonado. Y de lo que me ha bendecido, yo lo doy al Señor también. Porque eso evidencia mi gratitud. Eso evidencia que yo estoy agradecido con el Señor. También en mi servicio al Señor. Yo estoy involucrado en el servicio. Porque me gozo, porque me alegro, porque quiero ser parte de la obra del Señor. Quiero poner mis manos en el arado. Termómetros de la vida espiritual. La vida devocional. ¿Estás haciendo tu devocional diario? Es un termómetro también. No lo estoy haciendo. Uy, lo dejé hace dos semanas. Ya pues. O sea, hace 2 semanas no oras, hace 2 semanas no lees, hace 2 semanas no meditas. ¿Cómo esperas vivir bien si hace 2 semanas no tienes una vida espiritual regular? Tu testimonio ante la iglesia, tu testimonio ante los incrédulos, también es importante. Termómetro de mi vida espiritual. ¿Cuál es la recompensa entonces de esta vida espiritual sana que empieza en el nuevo nacimiento, es sostenida por el Espíritu Santo a lo largo del tiempo, con decisiones de consagración, de obediencia del creyente, a través de las disciplinas espirituales, con la mira de ser como Cristo Jesús, en la comunión con mis hermanos? ¿Cuál es la recompensa? Que Dios bendiga tu ministerio, que Dios te utilice, que las cosas que tú hagas, Dios las prospere, que Dios abra puertas, que Dios te ayude, que Dios te levante, que Dios te promocione. Crecimiento, bendición. Dios bendice a un creyente que camina en santidad y que camina en piedad. Termino con esto. Hebreos capítulo 5, verso 11, una palabra de exhortación del hermano que escribió la epístola a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es un gran obstáculo para tu crecimiento espiritual? Cuando nos volvemos tardos para oír. ¿Qué significa ser tardo para oír? Que me entra por acá y me sale por el otro oído.
Es decir, escucho, pero no lo proceso. Oigo, pero no lo interiorizo en mi vida. Eso es un gran obstáculo para la vida espiritual. Por el contrario, un gran aliciente para tu vida espiritual es cuando tú oyes y procuras obedecer. Escuchas y tratas de hacer lo que el Señor te está poniendo en tu vida y vas creciendo, vas aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo y vas avanzando y vas creciendo en las cosas que el Señor nos vaya dando. ¿Es importante la vida espiritual, hermanos? Por supuesto que sí, para tu propia vida, para tu familia y también para el ministerio. Muy bien, hermanos.